vamos a escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, en esta hora, que seamos edificados, que seamos bendecidos. Quita en nosotros toda mancha, toda arruga, todo aquello que nos estorba, Señor, todo peso, todo pecado, todo aquello que nos impide avanzar, Señor, correr la carrera que hemos iniciado. Quita en nosotros, pues, todo aquello y, Señor, libéranos de todo ello en el nombre de Jesús. Señor, usa mi vida, mis labios, Señor, todo mi ser, Señor, te pertenece a ti. Úsame para tu gloria y tu alabanza. Háblanos a través, Señor, de tu bendita palabra, a través de este vaso de barro. Háblanos, Señor, y que tu nombre sea bendecido, que tu nombre sea engrandecido. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos toda obra de la carne, toda obra del enemigo, toda obra de las tinieblas, toda oposición, Padre, la reprendemos en tu nombre, Señor Jesús, y nos declaramos en victoria para tu gloria y tu alabanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse y vamos a hablar lo que Dios me ha dado. Vamos a compartirlo para que nuestras vidas sean edificadas. Amén. Esta parte que hemos leído habla de un ladrón, pero también habla de un buen pastor. En el contexto de este texto dice que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. El ladrón es identificado como Satanás, pero también como falsos maestros o ministros que vienen vestidos con piel de oveja, vestidos como oveja, pero son lobos rapaces. Por eso habla de que el enemigo, el ladrón, viene para hurtar, matar y destruir. Pero también nos habla del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que el Señor Jesucristo viene para ofrecernos la vida eterna, pero no solamente la vida eterna, sino también una vida abundante y próspera aquí en la tierra. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan la vida, sea una vida en abundancia. Amén. Desde hace muchos años Dios prometió una vida de abundancia a su pueblo Israel. Cuando Dios habla a Abraham, que le dice que salga de su tierra y de su parentela, para llevarlo a un lugar donde le iba a dar a su descendencia. Sucedieron muchos problemas cuando Abraham salió de su tierra, porque enfrenta, hermanos, Dios le da esas promesas que lo iba a engrandecer y que de él iban a nacer naciones, pero enfrenta enemigos. Mire, la hermosura y belleza de su esposa era como un obstáculo, que él era un problema grave para él, porque cuando en un tiempo hubo hambre, él se fue a Egipto, y cuando Egipto representa el mundo, y estando en Egipto, los ojos de Faraón se fijaron en su esposa, que era muy hermosa, y dice la Biblia que la tomó como mujer. Abraham dijo, tú no digas que eres mi esposa porque me van a matar por causa tuya, porque eres muy hermosa. Entonces Abraham les dijo, ella es mi hermana, aunque era su media hermana, pero era su esposa. Entonces Faraón, al saber que era su hermana, la tomó como mujer. Vivió como mujer, ¿usted me entiende? Entonces Dios los castigó. Y pues tuvo Abraham después que salir de ahí de Egipto. Entonces enfrentó ese obstáculo que no es algo sencillo para un hombre que le quiten la mujer a uno, ¿verdad? Es algo muy difícil, pero había una promesa de Dios para Abraham. Luego su esposa era hermosa,
pero era estéril. Y Dios le había dicho que iba a darle una descendencia. Entonces enfrentó otro problema muy grave. Dios lo bendecía económicamente, tenía criados, tenía ovejas, tenía ganado. Lo que sembraba producía muy bien, pero no tenía ningún descendiente. Aparentemente no podía él ver las promesas de Dios cumplidas de que le iba a dar una descendencia y que a esa descendencia, hermanos, le iba a heredar la tierra de Canaán. Entonces vemos cómo el enemigo se levanta para impedir que Dios cumpla las promesas en cada uno de sus siervos, en cada uno de su iglesia. Amén. Entonces, Dios le dijo que a su descendencia le iba a dar la tierra de Canaán. Esa tierra de bendición, próspera, donde abundaba todo. Había aguas, había fruta, árboles frutales, había riqueza, había valles, montañas, montes. Había, hermanos, muchas bendiciones, pero enfrentó obstáculos. Entonces Dios quiere, hermanos, que nosotros también vivamos una vida próspera aquí en la tierra. Dios cumplió la promesa con la descendencia de Abraham. Cuando se llegó el tiempo, dice la Biblia que Dios envió a liberar a su pueblo Israel, porque después ellos vivieron como esclavos 400 años en Egipto. A los 430 años Dios lo libera y empieza a cumplir la promesa que Dios le había prometido a Abraham, su siervo. Amén. Abraham creyó, dice la Biblia, y le fue contado por justicia. Amén. Así que si nosotros creemos, somos justos. Amén. Porque la justicia es por la fe ahora, como Abraham. No es por la ley, ya que por la ley ninguno fue justificado. Pero la Biblia dice que por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el padre de la fe es nuestro padre Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si nosotros creemos en las promesas que Dios nos ha prometido, a cada uno nos va a contar por justicia. Y vamos a ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Para que veamos las promesas de Dios, las bendiciones de Dios cumplidas en nuestras vidas, tenemos que cumplir algunos requisitos, tenemos que despojarnos de muchas cosas en nuestras vidas, recordando que el enemigo también ofrece riquezas, pero las riquezas que ofrece el enemigo son pasajeras o son vanidad. El enemigo, el mundo también te ofrece paz, pero dice la Biblia que el Señor nos da paz y no como el mundo la da. Amén. El enemigo te ofrece placer, te ofrece una falsa alegría, pero no te la da como el Señor te la da. El enemigo te ofrece una falsa prosperidad, pero no es como la prosperidad que Dios ofrece a cada uno de los que hemos creído en Él. Entonces, para nosotros ser parte de esa Canaán terrenal, que es hermanos, de abundancia, entonces tenemos que obedecer a Dios, tenemos que caminar con Dios y tenemos que abandonar y derrotar algunas áreas de nuestra vida para nosotros encaminarnos a la prosperidad, a la Canaán de la prosperidad. Una de ellas, hermanos, es que debemos de tener un líder como libertador. ¿Cuántos tienen un líder como libertador? Ya estoy hablando, ¿verdad? Israel tuvo un líder como libertador que se llamó Moisés, amén. Nuestro líder como libertador, ¿cómo se llama? Jesucristo, amén. Entonces, en primer lugar, debe haber un líder que nos liberte del mundo, amén. Que es Moisés, figura de Cristo. Mira, el pueblo de Israel también tuvo que celebrar la Pascua. Nosotros tenemos que celebrar la Pascua, que es figura de la salvación. La Pascua tiene también otros simbolismos, pero uno de ellos es la salvación. Si tenemos un libertador, tenemos que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que simboliza la Pascua.
También después de eso tenemos que salir de Egipto. ¿Qué significa salir de Egipto? Salir del mundo, amén. Yo aquí solamente pude enumerar 10 cosas y llevamos 3, y hay más cosas, pero en estas 10 quiero compartirlas. Número 4, tenemos que caminar por el desierto. ¿Qué significa caminar por el desierto? Las pruebas. ¿Cuántos les gusta caminar por el desierto? A ninguno, pero es necesario, amén. Es necesario tener pruebas, caminar por el desierto. Número 5, tenemos que caminar bajo la nube y columna de fuego. ¿Qué significa caminar bajo la nube y columna de fuego? Significa cobertura y guianza, amén. Pero también tenemos que pasar por el Mar Rojo. El Mar Rojo, hermanos, significa ser bautizados en agua. Amén. ¿Cuántos han sido bautizados en agua? Mire todas las cosas, algunas de las cosas que hermanos debemos de hacer para poder encaminarnos a la prosperidad, no solamente eterna, sino aquí en la tierra. Amén. Hermanos, es verdad que algunos han dañado a la iglesia con una falsa prosperidad, hablando, alterando o torciendo partes bíblicas para decirle que usted va a ser prosperado. Pero la Biblia realmente nos habla de una prosperidad que viene de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y la Biblia lo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan vida en abundancia. Amén. La palabra bios es la palabra biológica y la palabra zoe es la vida espiritual. Entonces tenemos que ver de qué tipo de vida está hablando el Señor. Son dos vidas. La vida bio se habla de vida biológica, y también la vida zoe, que es vida espiritual. Amén. Entonces mire, aparte de ser bautizados en agua, tenemos que comer el maná. ¿El maná qué significa? La palabra del Señor, amén. Y representa a Jesús. Tenemos que comernos a Cristo. Dice: yo soy el maná que descendió del cielo. Jesús es el verbo, es la palabra. Tenemos que comer la palabra del Señor. ¿Cuántos leen la palabra del Señor? Eso es comer la palabra del Señor. Dedicar todos los días una parte a la Biblia. Así como comemos todos los días, espiritualmente tenemos que comer, tenemos que estudiar la bendita palabra del Señor. Número 8, tener la ley escrita en nuestro corazón. ¿Qué significa tener la ley escrita en nuestro corazón, hermanos? Dice la Biblia que ahora ya no sería escrita en piedra, sino en nuestro corazón. El Señor escribiría su palabra. Eso significa que vamos a tener temor de Dios en nuestra vida. Significa que vamos a guardar la palabra del Señor. Amén. Vamos a caminar con temor. Amén. Sabiendo que hermanos, como seres, el Señor puso en nosotros amor, y que a veces ese amor se ha contaminado, ¿verdad? También puso enojo en nosotros, pero se ha convertido en odio. Pero es algo que puso en nosotros, que podemos investigarlo en la palabra del Señor. Puso amor y puso enojo también en nosotros, pero no ira. Y puso otras cosas más en nuestra alma, en nuestros sentimientos, para nosotros poder crecer, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, mire, tener la ley escrita en nuestro corazón es guardar la palabra del Señor. También, hermanos, como punto número 9, tener un tabernáculo. Hace rato mencionamos que el pueblo del Señor dio la ofrenda que el Señor le estaba pidiendo, y que lo dio tan abundantemente que Moisés les dijo: ya no traigan más para el tabernáculo, porque era, hermanos, demasiado. Entonces, ¿cuántos tienen un tabernáculo? Ninguno. A lo mejor no sabemos qué significa por eso, amén. ¿Qué significa para nosotros tener tabernáculo? Miren las paredes que están aquí, el templo. Amén. Dice la Biblia que no debemos de dejarnos de ¿qué? De congregar, como algunos tienen por costumbre, más sabiendo que la hora se acerca. Amén. Entonces, tener tabernáculo significa tener templo y congregarnos ante el Señor. Amén. Y luego tener también el arca del pacto. ¿Qué significa tener el arca del pacto? Presencia de Dios. Amén.
A veces, hermanos, puede ser que tenemos tabernáculo, pero no puede haber arca a veces. Entonces la presencia de Dios la tenemos que buscar, amén, buscar en oración, buscar al Señor. Entonces yo aquí enumeré estas 10 cosas, hay muchas más, usted las puede buscar y puede, hermanos, ser bendecido a través de la palabra del Señor. Sin duda alguna el Espíritu Santo le va a indicar que hay muchas cosas más. Entonces mire, el tema es la Canaán, ¿verdad? De abundancia. Entonces, ¿qué significa Canaán? ¿Qué significa Canaán? Canaán significa bajo o humilde. Canaán, en otras palabras, quiere decir humillado. Y es figura, hermanos, Canaán es figura de nuestra alma, la cual como consecuencia del pecado que adquirimos del mundo o de Egipto, cae en un proceso de degeneración. La Biblia nos enseña que todo lo que Dios hizo es bueno, amén. Dios desde el principio hizo todas las cosas buenas, pero el hombre se apartó de Dios. El hombre pecó comiendo del árbol prohibido. Entonces el hombre le falló a Dios y desde la caída del hombre, hermanos, el espíritu del ser humano murió y su alma se ha corrompido todos los días, día tras día. Puede leer ahí en Génesis lo que pasaba antes del diluvio. Era de continuo, hermano, su pensamiento, su deseo era hacer el mal, era de irse corrompiendo cada día más y más. Entonces nuestra alma simboliza la Canaán, pero hermanos, tenemos que ver, hermanos, que se ha corrompido nuestra alma. Ahora, ¿de dónde viene el nombre de Canaán? ¿Alguien me puede ayudar de dónde viene el nombre de Canaán? El nombre de Canaán proviene de uno de los hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos. El primero, Can, Seb y Jafet. Entonces, el hijo de Noé, llamado Cam, hermanos, dice la Biblia que después del diluvio, igual Dios le dijo a Noé que lo iba a bendecir, y de ahí venimos todas las razas, toda la humanidad que vivimos en el mundo. De los 3 hijos de Noé, está poblado el mundo. Entonces, igual Dios le prometió bendecir a Noé, hizo un pacto con él. Dice la Biblia que plantó una vid y hubo un proceso, ¿verdad? La sembró, creció, después dio el fruto, que son las uvas, y de ahí, hermanos, cortó las uvas, de ahí ¿cómo se las exprimió? Las molió y salió el jugo, dejó que el jugo ¿cómo se le llama? Fermentar, así, se fermentara el jugo, y cuando el jugo se fermentó, ¿qué sucedió? Se convirtió en vino. Entonces cuando él dejó, mire todo el proceso que pasó, cuando ya ese jugo que venía del fruto de la vid se convirtió en vino, dijo Adán, pues vamos a probar a ver a qué sabe este juguito, ¿verdad? Que está fermentado, y empezó a tomarlo. Y dice la Biblia que se emborrachó, se embriagó. Entonces, ya estando embriago, hermanos, uno de sus hijos, llamado Cam, este hijo de Noé, llamado Cam, dice que vio la desnudez de su padre. Pero cuando vamos a otras versiones, o vamos a la original, hermanos, la Biblia nos deja ver que este hijo violó a su padre. Este hijo fue trastocado. Este hijo fue contaminado con la degeneración de la gente que hubo antes del diluvio. Dice la Biblia que su pensamiento es hacer el mal. Entonces, esa gente, hermanos, la perversidad que había en ellos, contaminó a un hijo de Noé. Lo contaminó, dejando una semilla de maldad en su corazón. Por eso dice que lo trastocó. Entonces, cuando ellos, después que Dios destruye toda la gente mala, pero había quedado una mala semilla en el corazón de Cam.
Por eso, hermanos, cuando Dios dice que salgamos de Egipto, tenemos nosotros también que sacar a Egipto de nuestro corazón. Y es por eso que hay este proceso mínimo, hay más de 10 cosas de las que mencioné para nosotros ser totalmente libres en el Señor, porque dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, mire, al hijo de Noé quedó trastocado, que quedó, hermanos, esa semilla en su corazón, aunque ya había muerto toda la gente mala, pero en él había quedado algo sembrado que no era de parte de Dios. Entonces, cuando él ve a su papá briago, hermanos, lo violó. Entonces, cuando después Noé se da cuenta de todo eso, recibe una maldición de parte de Dios, pero no fue Cam el que recibe la maldición. ¿Quién fue el que recibe la maldición? Fue Canaán. Entonces, hermanos, de ahí, hermanos, fíjese, nuestra alma simboliza Canaán. Él era un hombre que debió a caminar en el camino del Señor, porque Dios liberó a toda la gente que agradó a Dios en el arca, y toda la gente mala quedó muerta en el diluvio. Pero sin embargo, él quedó trastocado, él quedó con esa mala semilla en su corazón. Entonces, de ahí viene, hermanos, de la descendencia de Cam, vienen los cananeos. Estos se fueron degenerando de tal manera que, a pesar de que la tierra de Canaán era buena, pero ellos eran malos. De la misma manera, hermanos, nuestra alma, figura de Canaán, aunque es buena, Dios nos formó, hermanos, sin pecado. Dios nos formó, hermanos, buenos. Pero, hermanos, irnos, hermanos, de la voluntad de Dios, alejarnos de las cosas de Dios, hermanos, eso se ha producido en nosotros pecado, maldad, se ha ido degenerando a causa, hermanos, de los habitantes. En Canaán era una tierra muy buena, muy bendecida, pero había habitantes que eran malos, había gigantes, ¿verdad? Había raza mala. Entonces, en nuestra alma, hermanos, puede haber habitantes malos, como demonios o espíritus inmundos. Puede haber maldiciones ancestrales, y puede también, hermano, podemos traer una genética, una herencia de nuestros padres. La genética, recordemos que se transmite de padre a hijo, amén. Por eso a veces el padre, cuando es güero, tiene ojos verdes, el hijo también nace verde, nace con los ojos verdes, ¿verdad? Y güero, perdón. Y cuando es moreno, pues nace moreno, ¿verdad? Cuando el padre es moreno y la mamá también, y de repente les nace un niño güero, ahí como que dice, a ver, aquí hay una sospecha, ¿verdad? Porque, o sea, dice, mi genética no es ser güero, ¿verdad? Ahí, sí, ¿verdad? Ahí hay algo, dice, escondido. Entonces puede ser, hermanos, que puede ser de los abuelos, por eso es una herencia ancestral. Si sus abuelos fueron güeros, es probable que de ahí, pero si ninguna de su descendencia, hermanos, es güero, todos son morenos, ya hay que pensarle ahí, ¿verdad? Ahí ya usted se puede imaginar, ¿verdad? Pero si el hijo se parece al padre, dice, este tiene mi genética, se parece a mí. Entonces, mire, en lo espiritual también se hereda la genética. Puede ser, hermanos, que en nosotros haya eso malo que hubo en nuestros padres. Si el padre era borracho, el hijo puede ser borracho. Si el hijo era mujeriego, el hijo es mujeriego. Si el hijo le gustaba robar, al padre que diga, el hijo también quiere robar. Pero también si el hijo le gustaba cantarle al Señor, dice, no, pues yo le canto también como mi padre. Si le servía a Dios, también puede decir, yo quiero servirle al Señor como mi padre, ¿verdad? Se puede, hermano, se puede transmitir la genética a nuestros hijos, ¿verdad? Pero también algunas enfermedades, por ejemplo, cuando alguien sufre del azúcar, algo así, o del cáncer, o otras cosas, dice, ¿tienes algún familiar con alguna enfermedad? Y uno le puede decir, no, pues no, de que yo sepa. Dice, pues tienes que investigar, porque si alguien de tu familiar tiene esta enfermedad, se tiene que dar un tratamiento a tiempo para que tú no sufras o mueras de esa enfermedad, ¿verdad? Los médicos saben bien de eso, amén, porque la genética se transmite a nuestros hijos. Entonces, hermanos, espiritualmente podemos tener problemas en nuestra alma, aunque Dios hizo perfecta nuestra alma, nuestros cuerpos, nuestro espíritu, pero, hermanos, hay habitantes que pueden estar dañando nuestra Canaán.
Amén. Nuestra alma representa nuestra Canaán. Ahora, para ser librados, como mencionábamos, tenemos que tener un libertador. En este caso, tenemos un libertador que es Cristo Jesús. Amén. Israel tuvo un libertador llamado Moisés. Nosotros tenemos a un libertador que es Cristo Jesús, que derramó su sangre por nosotros. Amén. Y Él venció la muerte. Él le arrebató las llaves a Satanás. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Amén. Y dice, toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Amén. Ahora vayan y liberen a aquellos que están presos en sus delitos y pecados. Amén. El Señor también nos ha dado poder y autoridad para echar fuera demonios. Amén. Para dar vida, para resucitar, hermanos, incluso para perdonar pecados. Es que de ahí la Iglesia Católica agarró que puede perdonar pecados. Sí, la Biblia lo dice, que da el Señor la autoridad de perdonar pecados, pero hermanos, no cualquiera, ¿verdad? Es alguien que ha sido llamado y que tenga realmente de parte de Dios eso. Como le dijo a Pedro, yo también te doy las llaves del reino. Fíjese que dijo llaves, no dijo la llave. Y eso un día podemos estar hablando. En estos días el apóstol ha hablado de las llaves que Dios ha dejado para sus siervos, para su iglesia. Si hay llaves, ¿qué significa que hay? Puertas. Amén. Si hay llaves, hay puertas. ¿Y para qué se necesitan las llaves? Para abrir las puertas. Entonces puede ser que tengamos puertas cerradas en algunas áreas de nuestras vidas y que necesitamos saber que tenemos llaves de parte del Señor. Hermanos, no es como la Iglesia Universal ha dicho que solamente Pedro tiene las llaves. No, dice, lo que tú cierres aquí o ates aquí será atado en el cielo, amén. Lo que tú abras aquí también será abierto allá en el cielo. El Señor nos ha dado las llaves a todos, amén. Y tenemos que saber qué llaves tenemos y qué puertas tenemos que abrir y qué llaves para cierta puerta, hermanos, para nosotros. Entonces, recibir las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. En este caso, pudiéramos decir que hay una llave para entrar a nuestra Canaán, a la abundancia, hermanos, no solamente abundancia o bendición eternal, sino también aquí en la tierra. Amén. La responsabilidad que tenemos, hermanos, es que la iglesia sea bendecida en todas las áreas. Es que la iglesia sea prosperada en todas las áreas. Que lleguemos, hermanos, a la estatura madura para que el Señor nos bendiga económicamente también aquí y espiritualmente. Porque cuando se habla de abundancia no solamente es dinero, no es economía, sino es en muchas áreas, hermanos, ricos en sabiduría, en fe, en amor, en muchas cosas debemos tener esas riquezas, amén. Pero a veces no la tenemos, hermanos, porque no, hermanos, no hemos conquistado nuestra Canaán. O porque no tenemos la llave para abrir esa llave de bendición que Dios nos ha dado. Entonces, mire, ¿qué tenemos que hacer para poseer esa Canaán? La Biblia nos habla, hay muchas cosas que hacer, pero obviamente no podemos hablar de todas ellas al mismo tiempo. Una de ellas, hermanos, es que tenemos que conquistar ciudades. Amén. Tenemos que conquistar ciudades. ¿Me pueden mencionar a una de las ciudades que fueron conquistadas por el pueblo de Dios? Una de las ciudades, no se acuerdan. Mire, como le mencionaba, necesitamos primeramente para conquistar ciudades salir de Egipto, amén. Y necesitamos un libertador. Ya dijimos quién es nuestro libertador. ¿Quién es nuestro libertador? Cristo Jesús, amén. Él nos saca de Egipto. Pasamos, hermanos, por el Mar Rojo, somos bautizados ahí en agua, cruzamos el desierto. Recibimos sus leyes, sus mandamientos, comemos el maná que es Cristo en el desierto. Pero aparte de eso, hermanos, tenemos que llegar al río Jordán, que es humillación. Y en el río Jordán simboliza, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, Israel tuvo un libertador que se llamó, ¿cómo se llamó? Moisés. Ahora, ¿Moisés introdujo al pueblo de Dios a la tierra de Canaán? No. Entonces, si Moisés es un libertador
y nuestro libertador es Cristo, ¿a quién necesitamos para nosotros, para poseer la tierra de Canaán? A ver, hermanos, ayúdenme. Necesitamos un Josué entonces. Moisés es nuestro libertador, pero necesitamos a alguien que nos ayude a conquistar la tierra de Canaán. En este caso es Josué. Josué, hermanos, es figura del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, el que fue bautizado en el Mar Rojo, en las aguas, es un bautismo y es figura de ese caminar en Cristo Jesús. Pero para conquistar la tierra de Canaán necesitamos ahora llegar al río Jordán, que es humillación. Y eso, hermanos, ahí ya no iba Moisés. Ya Moisés había muerto. Ahora se levanta otro líder llamado Josué, figura del Espíritu Santo. Así como el río Jordán es figura del bautismo en el Espíritu Santo, necesitamos a un guía, necesitamos a un libertador, a alguien un conquistador más bien, que nos guíe para conquistar la tierra de Canaán. Y es al Espíritu Santo, amén. Por eso el Señor Jesús les dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. O sea, dice, yo Moisés, ya me voy, no voy a entrar con ustedes a la tierra de Canaán, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar a un Josué, a un consolador que es el Espíritu Santo, amén. Y Él les va a guiar, Él les va a enseñar todas las cosas, amén. Entonces necesitamos un Josué, necesitamos al Espíritu Santo para que nos, hermanos, introduzca la vida abundante aquí en la tierra. Ahora, como les decía, una de las ciudades, o más bien las ciudades, es una de las cosas que tenemos que conquistar para poseer la tierra de Canaán. Dice, para poseer Canaán, Dios envió a su pueblo Israel a conquistar sus ciudades, guiados o dirigidos por Josué, que es figura del Espíritu Santo. Las ciudades representan, miren, esto es importante, las ciudades representan áreas o actitudes de nuestra alma. Amén. ¿Qué representan las ciudades? Áreas o actitudes de nuestra alma. Amén. Entonces, esas áreas, esas actitudes deben de ser conquistadas y así poder lograr la plenitud de la vida abundante de la que nos habla el Señor Jesucristo, del texto base que hemos leído al inicio. ¿Sí recuerdan el texto que leímos al inicio? ¿Cómo dice el texto? Se nos olvidó. Ahí está, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. O sea que el ladrón te ha robado lo que te pertenece aquí en la tierra, no solamente allá en el cielo, aquí en la tierra. Te ha robado, te ha destruido, pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida eterna, pero para que también tengan una vida bios, una vida de abundancia aquí. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren prosperidad y bendición aquí en la tierra? Amén. Dice que Él se hizo pobre para enriquecer a muchos. Amén. Y a veces no sabemos que tenemos esa llave para abrir esas puertas de bendición. La vida abundante, hermanos, es una experiencia que los creyentes pueden tener en la tierra. No solamente es un beneficio por la eternidad o del más allá. Para esto se requiere, hermanos, un cambio de mente, que es el metanoia. Metanoia es cambio de mente, para dejar atrás todo lo que nos limita y así caminar, hermanos, por fe. Así como Abraham creyó y le fue contado por justicia. Caminar como Pedro en las aguas, en lo sobrenatural. Y tener, hermanos, o lograr una prosperidad, pero que venga de parte de nuestro Dios. Amén. Una bendición de todas las áreas que venga de parte del cielo. Ahora, tenemos que saber, hermanos, que para conquistar las ciudades que hay en Canaán, tenemos que conocer el nombre y el significado de las ciudades, conocer el nombre de los reyes, o por lo menos saber que hay reyes y también el significado de los reyes. Entonces debemos de conocer los nombres y el significado de las ciudades y de sus reyes. Uno de los elementos que debemos tomar en cuenta, dice aquí, cuando hablamos de conquistar la ciudad, las ciudades que habitan en Canaán, es el significado de los nombres, tanto de la ciudad como de su rey, ya que esto nos dará una mejor luz en cuanto a las áreas de nuestra alma
que debemos sojuzgar, así como la forma que se pueden conquistar. También la Biblia nos habla, hermanos, de armas espirituales. Dios ha enviado a conquistar las ciudades de la tierra prometida, amén. Entonces, conquistar significa adquirir algo por medio de las armas. Conquistar significa adquirir algo por medio de las armas. ¿Cuántos tienen armas? Va a decir, hermano, si yo tengo por ahí una de esas que me heredaron mis papás, mis abuelos, ¿verdad? Pero espero que diga que sea una Biblia, amén. Porque la Biblia dice que la palabra del Señor es una espada de dos filos, amén. ¿Cuántos tienen armas? Abranse la mano los que vienen armados, amén. Ahí mira, ahí están levantando las armas, amén. Puede levantar su arma físicamente, pero también hay armas espirituales. Entonces, para conquistar, hermanos, necesitamos estar armados. No podemos ir, hermanos, a conquistar así. O sea, hablando físicamente, no podemos así como irlo con corbata y no, ahí cambia nuestra vestidura, amén. Tiene que haber una armadura, una protección. Tiene que ser diferente. Es como cuando va a ir al mar, hermano, no se va a ir con corbata, ¿verdad? Y que se ande bañando ahí con corbata ahí metiéndose al mar, ¿verdad? No, ahí se pone una bermuda, una playera y los que no, pues se ponen otras cosas, usted ya sabe, ¿verdad? Pero hermanos, no podemos irnos así a bañarnos al mar, ¿verdad? O incluso cuando se mete al baño no se mete encorbatado, ¿verdad? O bien arreglado, no. Sino primero se baña y ahora sí se viste. Entonces, para ir a la batalla, hermanos, no podemos también ir vestidos así. La Biblia nos habla en Efesios de la armadura del soldado de Cristo, amén. ¿Cuántos tienen la armadura de Dios? Hemos visto, hermanos, que hay unos que son sembradores, ¿verdad? Para sembrar, hermanos, si alguien, el que siembra la preciosa semilla en el terreno y no tiene herramientas, nos va a decir los hermanos que conoces, pues entonces ¿a qué viniste? No tienes ninguna herramienta, cómo preparar la tierra y cómo sembrarla. Se necesitan varias herramientas. Ahora, para ser atleta también, hermanos, como el hermano Jesús me ha hablado mucho de eso y me ha gustado, hay que tener una preparación para ser un atleta, amén. Porque si no, hermanos, si se trata de box subiéndose al ring, ya casi vas a llegar desmayado ahí al ver tu oponente. La Biblia dice que el apóstol Pablo, él tiraba golpes, pero no al aire, sino directos al enemigo, amén. Y también cuando habla de atleta, también habla de que había logrado, amén, ganar. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos. Tenemos, hermanos, que tener armas. Para conquistar es por medio de las armas. Esto significa, hermanos, que hay áreas o actitudes de nuestra alma que están representadas por las ciudades que deben ser tomadas por medio de las armas. Y la Biblia nos habla en 2 Corintios 10, dice, porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas de nuestra batalla, de nuestra guerra, dice la Biblia, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué, hermanos? Para destruir fortalezas. Necesitamos armas del Señor para destruir fortalezas, para destruir ciudades. Hay ciudades que se tienen que destruir, hermanos, completamente. Y hay ciudades que se tienen que dejar y que se tienen que poseer lo que tienen. Pero hay ciudades que por completo se tienen que destruir. Y para eso necesitamos las armas de nuestra milicia. Dice que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego dice, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. O sea, al conquistar y derribar ciudades, hermanos, tenemos que tomar gente de rehén. Tenemos que cautivar a aquellos que estaban habitando las ciudades de Canaán, o aquellos que han estado habitando nuestra alma. Los tenemos que tomar como rehenes, y son espirituales. Los tiene que cautivar.
los deseos de la carne. Tiene que cautivar, hermanos, todo lo que es deseos de la carne, malas palabras, malos deseos, malos pensamientos. Y toda obra del enemigo se tiene que destruir. Amén. No, hermanos, ¿usted le va a tener compasión al enemigo, a Satanás y a sus demonios? No va a decirle, pobrecito, le voy a perdonar la vida. No, hermanos, es un grave error. Recuerda que Saúl no obedeció la orden de Dios y le perdonó la vida a lo que Dios le dijo que tenía que terminar con todo, y le salió caro, le salió costando el reino. Hermanos, que nosotros no nos cueste la vida abundante, que no nos cueste el reino de Dios. Nosotros, si la Biblia nos dice mata a todos nuestros enemigos, obviamente son espirituales, tenemos que derribar, destruirlo. Por eso habla de derribar y destruir. Pero también llevar cautivo todo pensamiento. O sea, tome, hermanos, rehenes, tome cautivo todo pensamiento que no viene de parte de Dios. Dile, mira, no te puedo desarraigar de mi alma porque son parte de nuestros sentimientos, pero te voy a tener ahí bien sometido, encadenado, como cautivo, como rehén, ahí te voy a tener. ¿Cuántos tienen enemigos de cautivos o los tienen ahí cautivados ustedes? No. A decir, no sabía, hermanos. Pues también debemos de tomar cautivos, rehenes. Es lo que se hace en una guerra. Mire, la otra versión dice, porque las armas de nuestro combate no son humanas, sino son el poder de Dios para demoler fortalezas, destruir teorías. Hay que demoler fortalezas del enemigo que ha levantado en contra de nosotros, pero también destruir o demoler teorías, argumentos, teorías filosóficas, hermanos, o doctrinas de hombres. Hay a veces, hermanos, que le digo, no, es que yo en la iglesia no puedo dejar de hacer esto porque yo desde el principio aprendí así. Y aunque les digamos que la Biblia no dice así, entonces ¿eso qué? Estamos dejando una fortaleza que no es de Dios. Por eso es nuestra alma, la carnal, y tenemos que derribarla. No, es que cuando yo conocí al Señor era así, pero hay que ver si es lo que la Biblia nos dice, amén. A ver, hermanos, ¿cuántos quieren obedecer la palabra del Señor? Amén. Miren, mucho pueblo no obedeció la palabra del Señor cuando salieron de Egipto. ¿Y qué les pasó? ¿Qué les pasó en el desierto, hermanos? Murieron, ¿verdad? ¿Entraron a la Canaán celestial? Poquitos. Mira, hermanos, de todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron a la tierra de Canaán? 2. ¿Quiénes? Josué y Caleb. 2, hermanos. ¿Y cuántos eran? Hartos, dice el hermano. Mire, 600,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Eran más de 1,500,000, 2 millones de todos. Pero vamos a pensar que eran 600,000 hombres de guerra. De 600,000 hombres de guerra, ¿cuántos perecieron? 500,998, ¿verdad? Imagínense, casi todos. Solamente entraron 2, Josué y Caleb. Ahora, hermanos, ¿usted de qué grupo quiere pertenecer? ¿De la mayoría o de la minoría? De la minoría. Miren, hermanos, la mayoría fracasó, ¿o no? Estamos hablando de 600,000 adultos, hombres de guerra. ¿Cuántos entraron? 2. Es minoría, 2. Por eso, ¿de qué lado, hermano, nosotros estamos? Muchas veces creemos que la mayoría tiene la razón. Amén. Hemos creído. Pero ¿sabe qué? Desde hoy en adelante hay que decirle, no, la mayoría no tiene la razón. ¿Quién tiene la razón? No, la tiene Cristo, hermanos. No la minoría. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí.
está bien. O sea que pocos, dice, muchos son llamados y pocos los que sobreviven, ¿verdad? O los escogidos, amén. En este caso Josué y Caleb sobrevivieron. Todos los demás fueron llamados, no quisieron obedecer a las leyes de Dios y por lo tanto quedaron muertos o postrados en el desierto. Mira, Canaán, lugar de la abundancia. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿usted quiere quedar postrado en el desierto? Postrado significa muerto, pues. ¿Usted quiere morir en el transcurso de la prueba del desierto? ¿O quiere, hermanos, sobrevivir y entrar a la tierra de abundancia? ¿Qué necesitamos para entrar a la tierra de abundancia? Obedecerle a Dios. Las 10 cosas que mínimo que mencionamos estos hermanos, las debemos de tener presente para entrar a la tierra de abundancia. A veces creemos, hermanos, que ser cristiano es ser como Lázaro, el que habla la Biblia. Ahí estar leproso, llagado, y que los perros estén lambiéndonos ahí. La saliva del perro, hermanos, es como anestesia que quita el dolor. Entonces por eso Lázaro dejaba que le lambieran los perros. Y hermanos, eso es figura de unos demonios, los perros. Y no, hermanos, no quiero que por eso vaya llegando a la casa a matar todos los perros, no, porque esos no. Los perros que tienen sus casas, no, hermanos. Así como, hermanos, el león es figura de Satanás, también es figura de Cristo, amén. Los perros también tienen, yo creo que 2 significados, pero de los perros que habla, que la envían a Lázaro, son figuras de demonios, de espíritus inmundos. No son de parte del Señor. Y también cuando Jesús le dijo a la cananea que no estaba bien darle el pan a los perrillos, de los hijos a los perrillos, habla de eso. Pero la mujer actuó con fe. Dijo, también los perrillos se alimentan de las migajas que caen de sus amos. Por eso tiene 2 significados los perros, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, si tú, Señor Jesús, me dices que soy perrillo, pues soy del lado bueno y yo me alimento de los panes que caen de mis amos y ahí yo alcanzo también alimento y comida. ¿Y qué le dijo Jesús a esa mujer cananea? Oh, mujer, grande es tu fe, hágase como tú lo has dicho. Entonces, sí, hermanos, somos justificados por la fe. Por la fe, nosotros, hermanos, caminamos y no por vista, amén. Por la fe. Entonces, hay que obedecerle al Señor. Porque miren, muchos salieron de Egipto, pero no sacaron a Egipto de su corazón, ¿verdad que no? Y por lo tanto, Moisés, de parte de Dios, le dice, aquí dice la palabra del Señor, así, estas son las leyes. ¿Y qué hacían ellas? Decían en ese acto, sí, vamos a obedecer al Señor. Y al rato estaban murmurando en contra de Moisés. Estaban diciendo, no, esas leyes para qué me sirven a mí. Es más, mejor me hubiera quedado allá en el mundo, en el desierto. Porque caminar por el desierto no es fácil. Simbolizan pruebas. Simbolizan batallas que tenemos que librar. Enfrentar hambres, calor, pero también mucho frío. Y en el desierto hay soledad, no hay hermanos para sembrar. El agua es escasa y hay muchas cosas que hay en el desierto. Entonces, pero es necesario pasar por ahí, amén. Entonces, mire, regresando a que la Biblia dice que para nosotros conquistar las ciudades necesitamos armas. Esta versión habla y nos quedamos ahí que las armas de nuestro combate no son humanas, sino dice por el poder de Dios, si no son el poder de Dios para demoler fortalezas, destruir teorías y todo tipo de soberbia. Hermanos, ¿cuántos son soberbios? A veces por eso no entramos a la tierra de Canaán, porque hay bastante soberbia en nuestro corazón. Todos, hermanos, en todos nosotros hemos sido malos todos, por eso estamos aquí. No estamos aquí por santos ni por buenos, sino porque el Señor Jesús murió por nosotros, amén. Y Él nos limpió, y si nos limpió es porque estábamos sucios. Y si nos perdonó es porque habíamos cometido
bastantes pecados. Y el Señor dijo, no hombre, este hermanito, esta hermanita no va a poder con esos pecados, voy a tener que ir a ayudarle. Y nos vino a ayudar a todos. Amén. Dice que Él echó sobre Él la carga, el pecado de todos nosotros, su paz de nosotros, que era para nosotros. O sea, Él fue castigado para que nosotros tuviéramos paz. Y por su llegada hemos sido curados. Entonces miren, dice que también para esas armas son para destruir teorías, pero también todo tipo de soberbia que se levanta contra el reconocimiento de Dios. Todo lo que se levanta en contra de Dios. Recordemos que de las 7 iglesias que nos habla en Apocalipsis, las 6 iglesias de las 7, también mayoría, miren, 6 de las 7 iglesias tenían muchas cosas que estaban haciendo en contra de Dios. Y solamente la Filadelfia dijo, aunque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Por tanto, yo te voy a librar de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. O sea, la mayoría tenía cosas mundanas. La mayoría tenía cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, por eso dice aquí, todo lo que se levanta en contra del reconocimiento de Dios, dice, hacemos prisionero a todo razonamiento, a todo pensamiento que no venga de Dios. Hay que hacerlo prisionero sometiéndolo a Cristo. Por eso dice la Biblia que debemos de tener la mente, no dice de un teólogo, de un filósofo, no dice la costumbre o la cultura de cierto país, que a veces nosotros queremos predicar la cultura. Que si aquí, hermanos, nos vestimos como mexicanos y vamos a otro lugar, si tú eres cristiano te tienes que vestir como yo. Imagínense aquellos que están acostumbrados a vestirse como charros, porque así se acostumbraron, entonces venir todos vestidos de charros y que vamos a vestir así a todos los cristianos. Debemos de saber, hermanos, cuál es la cultura mejor celestial, porque si así vamos, hermanos, ¿el Señor Jesús se puso corbata? A ver, dígame. Por eso había un pastor que cuando lo veían con zapatos a uno, le decían, tú eres de veras vanidoso y orgulloso. Así decía un pastor, porque él decía que lo mejor era usar guaraches. Y no estoy diciendo que usar guaraches es malo, no. Ninguna de las cosas es malas. Pero él, o sea, no, él quería predicar su cultura. O sea, decía, si quieres ser humildes, vístete con guaraches. Y con la ropa más sencillita y sin corbata. Pero ahora, si fuera así, ¿cómo se vistió el Señor Jesús? Además no usó ni camisa. ¿Qué usaba? Túnicas. ¿Qué le parecería, hermanos, si un día nosotros venimos vestidos como Jesús? Amén. Todos con túnicas aquí. Todos, porque también las mujeres, hermanos, no se vestían como ustedes se visten. Y los religiosos, ¿qué dicen el día de hoy? Si tú no te vistes como la hermanita fulana, no vas al cielo. Por eso, todo ese pensamiento tiene que ser cautivado. O sea, toda doctrina que no venga de Dios, te cautivo en el nombre del Señor, dile. Porque todos en algún momento, hermanos, fuimos como fariseos. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo era un poquito legalista, digo porque a lo mejor hoy soy menos, ¿verdad? Me dijo una persona de algo, dice, yo me acuerdo que tú me dijiste, mira, no te pongas esto porque vas derechito al infierno. Y no hace mucho me lo dijo. Le digo, ¿eso te dije yo? Sí, dice, cuando yo era niña. Híjole, le digo, no me acordaba. Dice, entonces, ¿qué significa que yo era legalista, hermanos? ¿Era legalista? Le digo, perdóname, le digo, pero ahora que conozco un poquito más de la Biblia, eso no te lleva al infierno. Ahora te voy a predicar quién te lleva al cielo, amén. Aunque dice el hermano Germán Ponce, yo prefiero predicarles de alguien quien los lleva al cielo y no quien los lleva al infierno. Así para que todos se salven, amén. Gloria al Señor.
Entonces, mire, todos en algún momento fuimos legalistas o tenemos todavía algo de legalistas o somos meticismos, o sea, que me creo más santo pues que los demás. No, yo convivir o saludar a cierto hermano, no, porque me voy a contaminar. Y el Señor, así eran los escribas y fariseos, por eso acusaban a Jesús, que le dijeron, este es comelón y bebedor, porque tomaba vino Jesús, No vaya a querer usted llegando a la casa y decir, yo quiero ser como Jesús, tomar el vino también. Era un vino que no embriagaba, ¿verdad? Vino de mesa. Pero Juan, hermanos, o sea, esto lo digo porque dice un hermano, nuestro apóstol dice que le dijo a su pastor, un día iba a predicar de santidad y oyó la voz del Señor porque él tenía legalismo también en su vida. Y el Señor Jesús, aunque me estoy desviando un poquito de esto, pero hermanos, lo que me está llegando a la mente se lo tengo que decir. Y si no termino hoy, dentro de 8 días terminamos, amén. No quiere decir que de aquí en 8 días corridos, no, dentro de 8 días. Dice que su pastor iba a predicar de santidad. Y el Señor le habla, ¿de qué santidad vas a predicar? ¿De la de Juan o la de Jesús? A ver, para ustedes, ¿quién era más santo? ¿Quién era más santo, Juan el Bautista o Jesús? Jesús, pero Jesús era comelón y bebedor. Y estamos hablando de santidad. Y un día le dijeron los discípulos a Jesús, Señor, ¿por qué tus discípulos, los discípulos de Juan, por qué tus discípulos nunca ayunan? O sea, ¿no eran santos? Por eso el Señor le dijo, ¿de qué santidad vas a hablar? Y ahí es, hermano, donde nosotros tenemos que detenernos. Porque miren, si nos vamos por las apariencias, los fariseos eran los más santos, pero eran los más corruptos. Porque el Señor Jesús les dijo que eran como sepulcros blanqueados. ¿Era una santidad? No, ¿verdad? Ahora, usted me dijo que Jesús era más santo que Juan el Bautista. Pero mire, Juan el Bautista, él se pasaba ayunando. El misticismo así es. Que si a veces nosotros ayunamos mucho, no estoy diciendo que no ayunen, no. Sino que debemos de llevar cautivo ese pensamiento o ese orgullo, esa vanidad, cautivarlo en el nombre de Jesús. Juan el Bautista ayunaba y usted dice, no, pues yo ayuno, yo oro y yo leo más la Biblia más que el hermanito que está a un lado de mí. Entonces, no, pues cuidado porque puedes estar orando como el publicano, no, como el fariseo y haciendo menos al publicano. Juan el Bautista ayunaba mucho y no se vestía como Jesús. Había una diferencia de la vestimenta, ¿sí o no? ¿O no? Juan, ¿cómo se vestía? ¿Con piel de tejón? De camello. Mire, de acuerdo como lo vemos así, ¿verdad? Con una tirita aquí y nada más con hombro descubierto, hermanos, A decir, inmundo. Y no que era santo Juan. Estás enseñando. Mire, así vestido, con una túnica de camello y con una faldita. Hermanos, si un día yo viniera vestido tipo Juan, ¿cómo? Y que le... No creo, porque ya no hay legalismo, ahí no hay mucho. No había telas. Sí había telas, hermanos. Miren, y que le dijera a Belito y a José, dentro de 8 días, hermanos, todos vestidos como Juan el Bautista aquí. ¿Cómo cree que se miraría yo a Belito y José aquí vestidos como Juan el Bautista? No falla. ¿Alguien nos puede conseguir, hermanos, una piel de camello? Vestidos, hermanos, aquí, piel de camello y una faldita por aquí.
Hermanos, estos paganos. O sea, hermanos, nosotros están viendo a través de las redes sociales y los religiosos que algunos nos llegan a ver, ¿qué van a decir de nosotros? No, sálgasen de ahí todos. Pero hermanos, si viniera realmente Juan el Bautista, porque la Biblia dice que él va a venir, ¿verdad? Bueno, en Elías, ¿verdad? Elías, dice, si quieren recibirlo, es Elías. Obviamente, Juan el Bautista ya no, sino Elías. Elías también vestía igual que Juan. Elías. Imagínense que viniera Juan el Bautista aquí. ¿Usted no lo iba a recibir, hermano? No, hombre, ¿qué haríamos? Que Juan el Bautista viniera y nos predicara. Imagínense. Pero iba a venir no vestido como yo vengo, hermanos, con corbata y con pantalón y camisa de manga larga. Iba a venir vestido con piel de camello. Y si usted lo invita a su casa, hermanos, ¿qué le iba a pedir de comer? Le iba a pedir chananos, decimos nosotros en nuestro rancho, ¿eh? Le denme chananos y miel. Por eso el Señor Jesús, el Padre, el Dios le dijo al hermano, ¿de qué santidad vas a predicar? Ahora, ¿Juan era santo o no era santo? Claro que es santo, fue santo, amén. Dijo el Señor que de los nacidos de mujer no había otro superior a Juan el Bautista. Fíjese, entonces, o sea, santo era ese hombre, siervo de Dios. ¿Cuántos quisiéramos, hermano, llegar a la correa de Juan el Bautista, de su calzado? Y él no vestía con chanclas, hermano, él también tenía guarachitos ahí, sencillitos. Santo. Ahora, ¿Jesús vestía con pieles de camello? ¿Y era santo? Él es la santidad, hermanos. Jesús no es santo, Él es la santidad, amén. Fuerte las palmas al Señor, amén, porque Él es santo. Dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Él es la santidad. Y Jesús no se vestía con pieles de camello. Jesús se vestía con una túnica. Él sí, no andaba enseñando rodilla ni nada. Él tenía hasta abajo la túnica. Y era una túnica, hermano, de gran valor. No era cualquier túnica. Era de alto precio, era de calidad. Ahora, dice la Biblia que Jesús era comelón y era bebedor